El ambiente estaba impregnado de un silencio inquietante, solo interrumpido por el ocasional sonido de las máquinas. En el pasillo del hospital, las luces parpadeaban sin razón aparente, como si algo sobrenatural estuviera jugando con la realidad. Era una noche común, pero el aire cargado de una extraña tensión hacía que los pelos de la nuca se erizaran. Una enfermera, con el rostro cansado pero decidido, recorría las habitaciones, asegurándose de que cada paciente estuviera a salvo. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a notar sombras al final del pasillo, sombras que parecían moverse con voluntad propia. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comenzó a escuchar susurros, ecos de voces que parecían fluir desde los muros del hospital. Serían las voces de aquellos que habían pasado por allí y nunca más regresaron. En una de las habitaciones, un hombre mayor sin familiares cercanos murmullaba en su sueño. Su piel pálida brillaba bajo la tenue luz de la lámpara, y cuando la enfermera se acercó para revisar sus signos vitales, sintió un aire helado que la rodeaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Aunque no podía verlo, sentía la presencia de algo en la habitación, una entidad que observaba con ojos invisibles. De repente, la enfermera sintió un soplo de aire frío que le heló el corazón. Cerró los ojos, intentando calmar sus pensamientos, pero cuando los abrió, encontró que la sombra que antes estaba en el pasillo ahora se hallaba justo frente a ella. Una figura delgada y etérea, cuya forma parecía desvanecerse como el humo, la miraba con intensidad. No había odio, pero sí una tristeza palpable que le cortaba la respiración. Recuperando el aliento, giró sobre sus talones y se apresuró hacia la sala de enfermeras, donde las luces titilaban nerviosamente. Allí, su colega, ajeno a la inquietud, seguía revisando su tablet, sumida en su propia rutina. La enfermera se preguntó si alguien más había sentido lo que ella había experimentado en el pasillo, si la tristeza del hospital había tomado una vida propia. Las horas pasaron lentamente. La enfermera, ahora atenta y alerta, sabía que aquel lugar guardaba secretos. La luna brillaba en lo alto, reflejando luces tenues sobre las ventanas, mientras la sombra seguía acechando. No podía escapar de la sensación de inquietud, porque en un hospital donde se lucha entre la vida y la muerte, el eco de aquellos que se queda atrás puede convertirse en el verdadero espanto. La mente de un loco mental es un vasto paisaje surrealista, donde la lógica y la razón se entrelazan con la confusión y el caos. En este universo distorsionado, los pensamientos flotan como nubes en un cielo tormentoso, cambiando de forma y dirección a un ritmo impredecible. Cada día es una revelación, donde lo real y lo imaginario se fusionan en un mosaico de experiencias intensas y a menudo incomprensibles. Las voces susurran secretos en su interior, ecos de una realidad paralela que apenas pueden distinguir del mundo tangible. En su visión, lo cotidiano se manifiesta en tonos vibrantes, mientras que lo extraordinario adquiere un matiz de normalidad. Un simple paseo por el parque se transforma en una odisea épica, donde cada hoja susurrante cuenta una historia y cada sombra oculta un misterio. Es un viaje fascinante y terrorífico a la vez, donde los límites del sentido se desvanecen y el significado se distorsiona. Atrapado en esta red de pensamientos errantes, el loco mental a menudo se siente incomprendido, un paria en un mundo que no logra captar la profundidad de su percepción. Cada día, lucha con sus demonios internos, la ansiedad, la tristeza, la euforia descontrolada. Es un combate constante, donde el silencio puede ser tanto un refugio como una prisión, y las interacciones humanas pueden ser un desafío doloroso que desafía su frágil equilibrio emocional. La búsqueda por la normalidad se convierte en un deseo ardiente, un anhelo de ser visto y escuchado en una dimensión donde las reglas del juego se han reescrito. Sin embargo, en el caos, también puede encontrar momentos de lucidez. A través de la autorreflexión, descubrir pequeñas chispas de creatividad y genialidad que iluminan su existencia. Es en esos instantes de claridad temporal
donde se revela la verdadera esencia de su ser, abriendo puertas a formas de arte, pensamiento y expresión nunca antes imaginadas. La lucha de un loco mental es una aventura humana en su forma más pura, donde la lucha por comprender su propia realidad se convierte en una reflexión sobre el amor, la pérdida y el deseo de conexión. Aunque su perspectiva sea vista como errática o absurda por los que los rodean, en su mundo hay un profundo sentido de autenticidad y verdad, un recordatorio de que la salud mental es compleja y la locura, una parte de la vasta experiencia humana. En un olvidado hospital psiquiátrico, las sombras danzan entre los pasillos. Este lugar, una vez lleno de risas y esperanza, ahora se ha convertido en un eco de angustia y susurros. Las historias que se cuentan sobre esta instalación oscura son escalofriantes. Relatos de almas atrapadas que vagan por los corredores, buscando la paz que jamás encontraron en vida. Las paredes, desgastadas y manchadas por el tiempo, parecen absorber el sufrimiento de aquellos que pasaron sus días en este hospital. Los residentes, abandonados por la sociedad, dejaron atrás sus anhelos y sueños, convirtiéndose en meros ecos de sí mismos. Algunas noches, los gritos piercing de aquellos que vivieron en el lugar reverberan, como un recordatorio de que el sufrimiento humano no puede ser olvidado ni silenciado. Con cada puerta que se abre, surge una brisa fría, casi como si el pasado estuviera vivo, tratando de comunicarse con el presente. El aire se espesa con el dolor acumulado y la desesperación. Se dice que algunas almas no encontraron el descanso eterno, que su tormento se perpetúa en la atmósfera del hospital, asustando a quienes se atreven a visitar. Las leyendas habladas en voz baja relataban avistamientos de figuras pálidas, que se desvanecen en un suspiro al ser observadas, dejando un rastro de inquietud. Los visitantes que se adentran, atraídos por la curiosidad o la búsqueda de respuestas, muchas veces se encuentran atrapados en una niebla de temor. Un sentimiento inexplicable de ser observados les persigue. Una presencia inminente susurra secretos del pasado. Las historias sobre pacientes que murieron en circunstancias misteriosas han alimentado rumores y leyendas urbanas, convirtiendo al hospital en un blanco de exploradores de lo paranormal. Las fotografías tomadas en su interior revelan orbes de luz extraña y sombras caprichosas, como si los espíritus quisieran ser vistos, pero nunca plenamente capturados. En medio de esta trama de horror y misterio, se plantea una reflexión sobre la salud mental y cómo la sociedad ha tratado de suprimir la dolorosa narrativa de aquellos que han sufrido. ¿Qué historias permanecen enterradas bajo la superficie del olvido? El hospital psiquiátrico, más que un simple edificio en ruinas, es un recordatorio de que cada vida cuenta y que incluso en la muerte, los ecos de la experiencia humana continúan resonando, demandando ser escuchados. En las orillas del río Bermejo, el monte del río Bermejo se erige como un guardián sombrío de secretos y leyendas. Este lugar remoto, cubierto de frondosos árboles y envuelto en neblina, ha sido testigo de eventos trágicos y sucesos inexplicables que han alimentado la imaginería popular. Los ecos de risas y lamentos se entrelazan en la brisa, creando una atmósfera enigmática que atrae a curiosos y aventureros por igual. La historia cuenta que el monte fue escenario de sucesos angustiosos, donde la desesperación y la muerte se entrelazan. Los habitantes de las aldeas vecinas relatan historias de viajeros que nunca regresaron, perdidos entre sombras y susurros. Se dice que el bosque guarda celosamente a quienes ingresan sin respeto, haciéndolos desaparecer en sus intrincadas sendas. Los espíritus de aquellos que encontraron su trágico destino vagan por el monte, buscando justicia o paz, transformando el lugar en un símbolo de lo sobrenatural. Los avistamientos de luces fantasmales que danzan entre los árboles son comunes, revelando que el espíritu del lugar está vivo. Los ancianos de la comunidad hablan de encuentros cercanos con lo desconocido, sombras que siguen a los incautos y sonidos que resuenan en la noche, como si el bosque estuviese vivo y vigilante. Se ha documentado que quienes desafían la advertencia
de no adentrarse en la noche, a menudo regresan con historias escalofriantes, susurrando sobre visiones que desafían la razón. El monte del río Bermejo es, sin duda, un lugar donde la belleza natural se entrelaza con el miedo y lo inexplicable. Las emociones se agolpan en el aire, convirtiendo simples caminatas en travesías a través de un abismo de terror y asombro. A medida que el sol se oculta y las sombras se alargan, la silueta del monte adquiere un matiz siniestro, alimentando los relatos contados junto a la fogata. Sin embargo, a pesar de su oscura reputación, el monte también ofrece un hogar a diversas especies de flora y fauna, recordándonos que la vida persiste incluso en los rincones más inquietantes de la naturaleza. La fascinación por el monte del río Bermejo es innegable. Atrae a quienes buscan respuestas a sus misterios y también a quienes desean rendir homenaje a aquellos que han encontrado su final en sus profundidades. Como todo lugar cargado de leyendas, provoca tanto temor como admiración, convirtiéndose en un espacio donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan y donde lo inexplicable forma parte del folclore local. En cada susurro del viento hay una historia esperando ser descubierta. En las oscuras noches de desvelo, los rumores sobre la muerte en Ruta 34 emergen como susurros entre aquellos que han cruzado su camino. Se dice que esta carretera, serpenteante y solitaria, guarda secretos que los vivos no deberían conocer. Los testigos, llenos de temor, cuentan historias de luces extrañas que iluminan el asfalto y sombras que parecen moverse al borde de la visión, presagiando un encuentro inevitable con lo sobrenatural. Los conductores que se aventuran en esta travesía suelen sentir un escalofrío recorrer su espalda, como si un par de ojos invisibles los observaran desde la oscura maleza. Mientras el motor ruge en la soledad, muchos se han detenido al escuchar un lamento lejano, un eco de almas perdidas que vagan en busca de descanso. Las historias de demonios en la carretera son más que meros mitos. Son advertencias de aquellos que han sido tocados por lo inefable. Con cada kilómetro recorrido, la tensión aumenta. El paisaje se transforma y las sombras del anochecer parecen alargarse, creando figuras fantasmales que danzan entre los árboles. En una curva se dice que aparece una figura blanca, una mujer vestida elegantemente que repta entre los vehículos, invocando la curiosidad de los desprevenidos. Pero aquellos que se detienen para ayudarla pronto descubren que su bondad es un truco mortal, pues su sola presencia desencadena una serie de eventos fatales. Voces en el viento advierten sobre la corrupción del alma y la pérdida de la cordura para quienes desafían las advertencias. Se dice que en los días de tormenta, los demonios son más activos, manifestándose en la carretera con ruidos inhumanos y visiones perturbadoras. Los que han tenido el valor de penetrar más en la Ruta 34 regresan con temores indelebles, profundamente marcados por un mundo donde la muerte y lo demoníaco cohabitan en un incesante juego de terror. Así, la muerte en Ruta 34 continúa su vigilancia, un portal que conecta el mundo de los vivos con el más allá. Los ecos de su maldición se manifiestan en cada curva, y aquellos que buscan respuestas pueden encontrar en esta carretera no solo un camino, sino un abismo que devora luces y esperanzas. La leyenda persiste, creando un manto de miedo en los corazones de quienes se atreven a cruzar su senda, recordándoles que en la oscuridad lo inexplicable acecha al acecho. En los recónditos rincones de la humanidad, la muerte ha sido un misterio que todo lo consume. Desde tiempos inmemoriales, el espanto ha acechado a los hombres, siendo la sombra que se cierne sobre la existencia. Las leyendas urbanas, los fantasmas que vagan por la noche y las voces susurrantes en épocas de velorios nos recuerdan la fragilidad de la vida. La fascinación por el horror también nos lleva a adentrarnos en el territorio de los actos satánicos, cultos que se reúnen en la oscuridad, iluminados por velas parpadeantes, llevando a cabo rituales que desafían la moralidad y la razón.
En esos momentos, el aire se carga de una tensión opresiva, donde el miedo y la depravación se entrelazan, formando una sinfonía escalofriante en la que lo sobrenatural parece cobrar vida. La muerte, pintada como un espectro ineludible, se convierte en el telón de fondo de estos actos. Los sacrificios, la invocación de seres oscuros y la búsqueda de poder a través de espejismos aterradores son la esencia de las prácticas que transgreden los límites de lo aceptable. Comenzamos a preguntarnos si el horror de la vida después de la muerte es tan feroz como lo imaginamos. Sin embargo, el verdadero espanto no reside solo en los actos viscerales, sino en la psicología que los alimenta. El ser humano, impulsado por sus miedos más profundos, es capaz de cruzar fronteras que desdibujan la línea entre la razón y la locura. Así, en la penumbra de la obsesión, el diablo se presenta como un seductor, haciendo que almas perdidas danzan a su alrededor, cautivadas por la promesa de lo prohibido. A medida que nos adentramos en este abismo, se hace evidente que la muerte, el terror y los actos satánicos son entrelazados en una red de intriga y horror. No solo son temas de oscuridad, sino espejos que reflejan nuestras propias ansias de poder y control sobre lo desconocido. El espanto comienza dentro de nosotros, una inquietante sinfonía que nunca cesa. En conclusión, la muerte y el horror nos recuerdan que la vida es efímera, y el conocimiento de lo oculto añade un matiz inquietante a la existencia. Los actos satánicos, lejos de ser meros ritos, devenidos en una observación del ser humano, en su estado más primitivo, nos instan a reflexionar sobre los caminos oscuros que nos acechan y las decisiones que forjan nuestro destino. El terror y la muerte nos aguardan siempre, como fieles acompañantes de esta travesía. La Ruta 81, un camino que serpentea a través de paisajes inhóspitos, ha sido testigo de innumerables relatos de muerte y espanto. A medida que los viajeros avanzan por sus sinuosidades, una atmósfera inquietante se apodera del ambiente. Leyendas oscuras rodean esta carretera, donde se susurra que las almas de aquellos que encontraron su final en accidentes trágicos aún vagan en la penumbra. El misterio de la Ruta 81 se intensifica con cada historia de encuentros sobrenaturales, desde luces extrañas que danzan en la distancia hasta figuras espectrales que se desvanecen en la bruma. Muchos conductores han reportado sentir una presencia escalofriante, como si fueran observados por ojos invisibles. Las noches son las más temidas. El silencio se convierte en un eco perturbador que resuena entre los árboles, dejando a los viajeros en un estado de alerta. Dentro de este contexto de miedo, se han mencionado actos que algunos atribuyen a influencias satánicas. Mitos sobre rituales oscuros en lugares apartados de la ruta alimentan la sensación de peligro latente. La búsqueda de la notoriedad por algunos grupos ha llevado a prácticas desconcertantes, dejando marcas que parecen contar historias de desasosiego. Estas prácticas han llevado a los más supersticiosos a considerar que la ruta está maldita. Los lugareños, sabedores de las leyendas, advierten a los forasteros sobre los peligros de transitar por la Ruta 81 al caer la noche. Cuentan relatos de quienes han desaparecido, presas del terror y la incertidumbre. El temor a lo desconocido prevalece, y muchos comparten cuentos sobre coches que se detienen inexplicablemente, motorizados por fuerzas que no comprenden. Una mezcla de curiosidad y recelo obliga a los visitantes a cuestionar si realmente es un camino a seguir. A pesar de los escalofríos que provoca, la Ruta 81 también representa un símbolo de lo inexplicable. Cada historia que surge de sus límites reafirma la conexión entre la vida y la muerte, lo aterrador y lo sublime. Es un recorrido que despierta una fascinación oscura, donde el miedo se entrelaza con la realidad. Para algunos es simplemente un camino, para otros un portal a lo desconocido que perdura en la memoria colectiva como un lugar de misterio y terror. En una noche oscura, mientras la luna brillaba tenuemente, un cazador solitario se aventuraba por los senderos del monte.
El crujir de las hojas bajo sus botas resonaba como un eco del pasado, mientras las sombras parecían moverse a su alrededor. Noche tras noche, aquel cazador recorriendo la misma ruta había sentido que el monte guardaba secretos que pronto se revelarían. De repente, un escalofrío atravesó su espalda. Un alarido distante flotó en el aire, como un susurro que le advertía de la presencia de algo más. Miró a su alrededor y sintió que algo lo observaba. Las ramas de los árboles susurraban al viento, pero no era el viento quien producía tales sonidos. Sin previo aviso, una figura translúcida surgió entre los árboles, su forma ligera y etérea brillando con un fulgor helado. El cazador, paralizado por el temor, se quedó sin aliento al ver el fantasma que aparecía frente a él. Sus ojos, como dos brasas encendidas, lo miraban fijamente, como si desearan atraerlo a un pasado olvidado. El cazador recordó las historias de los ancianos del pueblo, relatos de espíritus que vagaban por el monte, buscando venganza o quizás una forma de redención. El ambicioso cazador nunca había creído en tales leyendas, pero ahora, la realidad era ineludible. Desesperado, el cazador dio media vuelta y comenzaron a correr, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. A cada paso, la presencia espectral parecía seguirlo, sus susurros distorsionados llenando el aire como un lamento profundo. La intensidad del encuentro lo había llevado al límite, trasladando su valentía por una profunda sensación de pavor. Con cada respiro, el bosque se tornó más denso y oscuro, y la figura fantasmal se desvanecía y aparecía, mezclándose con la bruma y la neblina que envolvía el monte. El cazador había dejado atrás su búsqueda de presas, ahora luchaba por su propia supervivencia. El espíritu era un recordatorio de que no todas las fuerzas del monte eran amables, y que la ambición desmedida a veces trae consigo terribles consecuencias. Finalmente, el cazador llegó a la orilla del bosque, el límite entre la seguridad y el terror. El fantasma desapareció, dejando atrás un eco de susurros en el aire fresco de la noche. En su corazón, el cazador comprendió que había desafiado fuerzas más grandes que él, y que nunca volvería a mirar al monte de la misma manera. Este encuentro le había revelado un nuevo respeto por lo desconocido, recordándole que algunos espíritus permanecen en el monte, protegiendo los secretos que el tiempo olvidó.